Pacífica 90.7 FM se siente. Y estamos de regreso por Neuronas al Aire, por la 90.7 FM. Para comunicarse con nosotros, pueden marcar el 0212-237-3239. El día de hoy, como neurólogo, vamos a hablar de un tema muy interesante como es el síndrome de West, una condición importante en la infancia, la cual vamos a ir definiendo durante estas horas, estos minutos del programa. Antes de seguir, quiero darle un saludo muy especial a Marcos Lares, que es padre de un paciente con síndrome de West y el que yo lo admiro mucho porque siempre he dicho, Ángel, que no existen niños especiales, sino padres especiales para cuidar a estos ángeles que tienen una condición y que nos vienen a enseñar tanto. Entonces, vamos a comenzar, Ángel. ¿Qué es el síndrome de West? ¿Cómo lo vamos a definir para que la gente entienda de qué estamos hablando? Ok, es importante, ¿verdad?, sacar de anonimato un síndrome que realmente está presente en muchos niños, más allá de lo que pensamos. Se llama síndrome de West, ¿ok? Recientemente, incluso personas tan famosas como el hijo de un importante comunicador social también tenía este síndrome de West y él lo relató. Pero el síndrome de West realmente es un cuadro epiléptico, es un tipo de epilepsia que combina una forma especial de convulsión o una forma especial de crisis epiléptica, donde el paciente hace espasmos infantiles. Los espasmos infantiles son unas especies de movimientos bruscos, paroxísticos, involuntarios, donde el paciente hace una flexión del cuerpo y eso lo puede hacer de forma repetitiva, ¿ok? Eso obedece a descargas anormales a nivel cerebral. Tiene la característica que ocurre solamente en niños de baja edad, los lactantes, sobre todo de mayores de 4 o 5 meses, incluso un año de edad, ¿ok? Entonces, estas son las edades, digamos, principales de esto. Sí, no solamente viene acompañado de esos espasmos infantiles, se le combina también un retardo o un retraso en el desarrollo neurológico y una anomalía a nivel del electroencefalograma que se conoce como ixarritmia. Aquí lo importante es que es una encefalopatía, como tú estás diciendo, una encefalopatía epiléptica de inicio temprano en la infancia, que como tú comentaste, antes del primer año de edad, y lo que tú refieres es esa triada característica que tenemos en donde hay espasmos infantiles, alteraciones electroencefalográficas como la ixarritmia, que puede estar presente o no, eso es importante también mencionarlo, y la alteración a nivel de retardo del desarrollo psicomotor. Ok, fíjate, la intención de nosotros de traer este tema, ¿verdad?, aunque suene raro, es porque en la práctica vemos que muchas son las madres que sufren en silencio pensando que son las únicas que su hijo presenta esta enfermedad. El síndrome de West es relativamente, digamos, estadísticamente infrecuente, pero en la realidad, en la práctica, tú observas muchos casos, ¿ok? Sí, y también, Ángel, por la clínica, porque tiende a confundirse mucho. Muchas veces están asociados, o las personas cuando los describen las madres, se refieren que parecen reflejos, que parecen cólicos, y aquí es importante que una vez que el diagnóstico entre más temprano se realice, mejor para ese paciente. Sí, señor, y entonces el espasmo infantil tiene que quedarse en la mente de nuestros oyentes como el síntoma vertical de este tipo de crisis epiléptica. Y que es muy característico porque de hecho ¿Cómo lo describirías tú un espasmo? O sea, ¿cómo lo hace? Vamos a ponerlo así en ejemplo. Hacen como una flexión, puede haber varios porque existe la flexión y extensión de los miembros superiores, de los bracitos, y aquí lo importante, Ángel, la característica, el dardo, es que puede ser antes de despertarse o antes de dormir. Esa es la clínica característica. De hecho, es conocido como el saludo de Saddam, porque es la flexión que hacen. También puede ser una flexión del tronco, ¿ok? Y la flexión que hacen con las manos. Y lo importante de esto son las salvas, porque existen los espasmos y existen las salvas. ¿Qué es la salva? Es la repetición de esos espasmos. Sí, señor. Es como que se quedara pegado haciendo espasmos. Mientras más haga, más pegado está el paciente. O sea, hace más salvas o más clúster, como le decimos nosotros también, ¿ok? Exacto. Entonces, es importante saber que el síndrome de West no es nuevo, Gisbeli. El síndrome de West data de 1841.
cuando lo describe, por cierto, un médico cuyo hijo, ¿verdad?, presentaba ese espasmo, y él hizo una descripción que anotó con detalle. Y él la presentaba a varios médicos y no le creían o no entendía lo que le estaba pasando a su hijo. Reunió a un grupo de médicos y les presentó el caso. Y a partir de allí existe el síndrome de West, porque el epónimo es ese señor. Sí, William West, que es un británico. Ajá, William Sir West, ¿ok? Sí, señor. Sí, bueno, aquí lo importante también es hacer un comunicado a lo que es la comunidad como tal, estar pendiente porque, insisto, Ángel, se confunde mucho con la parte de los cólicos y eso es importante tomarlo en cuenta, que es ser persona calificada para de verdad hacer este diagnóstico. Y la clasificación, porque muchas veces las padres preguntan, ¿de dónde viene este síndrome? ¿Qué es el síndrome? ¿Por qué mi hijo lo tiene? ¿Qué hice mal durante el embarazo? Y hay que recordar que existen varios tipos. Tenemos el idiopático, en donde no tenemos una causa conocida. Tenemos el secundario, que puede ser alteraciones, malformaciones del sistema nervioso central, alteraciones metabólicas, enfermedades a nivel durante el parto, es decir, perinatales, postnatales, traumatismos que hayan sufrido esos pacientes, alteraciones vasculares, y tenemos el síndrome de West criptogénico, en donde se está muy relacionado algunas veces con las enfermedades metabólicas, pero sin embargo se dice que no hay una causa tampoco tan específica. Muy bien, y también el sintomático, en el cual puedes descontar una lesión estructural a nivel cerebral. También se le asocia con enfermedades neurocutáneas tipo esclerosis tuberosa, ¿ok? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir entonces a nuestros oyentes? Primero, que el síndrome de West es un cuadro especial de epilepsia. Aunque suele ser estadísticamente infrecuente, en la práctica vemos que se presenta con relativa importancia. Nosotros lo hemos visto en nuestras abordaje profesional. Nos llama la atención y a veces es preocupante que a veces pueden pasar desapercibidos. Estos espasmos de repente no se le da la importancia y puede ser que alguien los esté presentando y no lo percate la mamá. Por eso te comentaba que era importante la clínica, porque muchas veces son rápidos, se presentan al despertar o al paciente cuando está alcanzando el sueño, son movimientos muy rápidos, y existe la clínica, la que es la típica y la que es la atípica, porque podemos tener típicamente en donde el paciente realiza una flexión o extensión de los brazos, lo realiza en salva, como puede ser que el paciente lo que presente son mioclonías o ligeros movimientos a nivel de la cabeza que te pueden presentar alguna alteración de importancia. Bueno, otra cosa importante recordar es que no todos los pacientes pueden tener en algún momento las isarritmias al principio del inicio de la enfermedad. Eso es importante porque muchos padres dicen, mi hijo no tenía las isarritmias y después las tuvo. Entonces eso también hay que explicarlo. Todos los pacientes no son iguales. Algunas veces aparecen las alteraciones en el electroencefalograma, aparecen al principio junto con los espasmos y con su retardo del desarrollo psicomotor, como muchas veces aparecen meses después de la aparición de los espasmos. Correcto. Hablamos que entonces es típica cuando presenta la triada y es atípica cuando presenta solo los espasmos infantiles. Okay. Y también hay que recordar que es más frecuente en los niños que en las niñas y tiene una herencia autosómica recesiva. Sí, señor, tiene un componente genético importante. Sí, señor. Y estudiar el paciente, individualizarlo. Hay estudios, ¿cuáles estudios normalmente se preguntan? ¿Quién es el médico que ve esto? Okay. Normalmente el pediatra es, como decía, el que diagnostica y posteriormente es diferido al neurólogo. ¿Cómo hacemos ese abordaje? Mira, empezando de cero, la mamá está en su casa y logra ver que su hijo hace unos movimientos que son tipo espasmo, es decir, unas brazadas, eso le llama la atención. ¿A quién me dirijo? En primera instancia puede ir a un pediatra. El pediatra seguramente le va a decir que esos movimientos pueden corresponder a un tipo de crisis epiléptica. Por ser un cuadro epiléptico, algo de mayor complejidad que el abordaje pediátrico, lo refiere al subespecialista, que es el neurólogo pediatra. Exacto. El neurólogo pediatra le mandará en consecuencia primero una evaluación clínica detallada, ¿ok? Preguntarle a la mamá cómo fue el embarazo, cuándo nació, cómo nació, si le faltó oxígeno, si lo hospitalizaron, si presenta manchitas en la piel anormales, porque eso puede ser un síntoma de una esclerosis tuberosa. Si estuvo hospitalizado en el área neonatal o no. Exactamente, todo eso lo va a preguntar en la historia clínica. Luego de eso va a darse una idea de una posible sospecha de un síndrome de West, donde los espasmos infantiles, el niño no se sienta, no levanta la cabeza, ni siquiera busca ponerse de pie. Entonces, cuando ven esas alteraciones del neurodesarrollo, los espasmos infantiles, ahí el neurólogo le va a mandar a hacer un electroencefalograma.
Ángel, y también es importante, aparte del retardo en el nivel del desarrollo, el tono muscular, que puede estar aumentado o disminuido. Eso es importante cuando hablamos que hay hipertonía o hipotonía. Exactamente. Entonces, eso va a ser importante. El electro es determinante porque si sale la ixarritmia o se presenta la ixarritmia, eso nos va a decir, obviamente, que el diagnóstico puede tratarse de el síndrome de West, ¿ok? Pero hace falta hacer una imagen, Gisbel, y muchas veces la resonancia magnética está indicada, los exámenes metabólicos para descartar también errores innatos del metabolismo. Una de las preguntas que nos hace el público es que si se revierte. Realmente no se revierte, se controla, las crisis se pueden ser controladas con los fármacos. Una vez que tengamos el diagnóstico, que hagamos la clasificación como la hicimos anteriormente, si es idiopático o tiene alguna causa secundaria que me lo esté produciendo o es sintomático, nosotros nos vamos al tratamiento como tal, si hay alguna medicación o no, y sabemos que tenemos medicamentos antiepilépticos que pueden regular estas crisis. Ok, ¿el abordaje cuál es? Ya tienes el diagnóstico, síndrome de West, ok. Una vez que tienes el diagnóstico, vamos entonces a número 1, identificar el mejor medicamento, porque hay muchos antiepilépticos. Así es. Entonces hay que seleccionar los fármacos de elección. Entonces los fármacos de elección para el síndrome de West los sabrá en su momento el neuropediatra, pero es importante determinar el tipo de antiepiléptico según sea el tipo de síndrome de West. Lo otro es trabajar el neurodesarrollo. Se requiere rehabilitación, centro de desarrollo infantil, trabajar el tono muscular. Terapia, y como lo decía anteriormente, aquí el papel fundamental de los padres es fundamental, Ángel. Porque realmente si tenemos unos padres dedicados, comprometidos, que sepan cumplir el tratamiento, que nos ayuden a la elaboración de las terapias, todo eso es importantísimo. Entonces fíjate, ya tenemos entonces el medicamento, la parte de rehabilitación, fisiatría, pero también puede ser que no mejore necesariamente con estos fármacos, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede de esa forma, se hace más complejo el cuadro y necesita medidas que tal vez están fuera de nuestras alternativas, que muchas veces tiene que ver con el uso de esteroides. El esteroide, ¿verdad? Un tipo de esteroide en particular, la adrenocorticotropina, está indicada para este tipo de casos, ¿ok? Y también hay otros medicamentos, como estábamos comentando fuera de cabina, como el aceite de... Bueno, entonces ya para dar finalización a este tema, el síndrome de West, hemos abordado los elementos más básicos y estamos dando por concluido el neurotema de hoy. Entonces, a partir de este momento van a escuchar el impresionante mundo de la salud y escúchelo por favor. Adelante.